Vínculas, la radio de IES Valle de Uco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Liliana Tulis y desde la Radio Vínculos, la radio socioeducativa del IES 9015 Valle de Uco, nos estamos acompañando con este nuevo programa de Elegimos Hablar de Esto. Estoy aquí con mi compañera Lorena. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿qué tal? Muy bien, contenta de retomar Retomamos este espacio que tanto queremos. Este espacio que tanto nos gusta, que tanto bien nos hace y que creemos también es un aporte no solo a la comunidad educativa, sino a la comunidad en general. Bueno, esta segunda parte de Elegimos Hablar de Esto, donde en este programa profundizamos las temáticas de género, donde observamos la realidad y lo pasamos también por esta lupa, donde intentamos debatir lo que va sucediendo y lo que nos va sucediendo como sociedad y también como comunidad educativa. Este programa lo hacemos desde el espacio de género y diversidad del IES 9015, lugar en el que participo, y también desde el postítulo de género y educación del Instituto Vera Peñalosa, lugar que representa a Lorena. Ambas somos trabajadoras sociales, pertenecemos a la comunidad educativa de nuestros IES. Bueno, en esta octava temporada tenemos nuevos desafíos y lo que intentaremos pensar es, en este programa, sobre las igualdades, las desigualdades, la paridad entre los géneros, pero también teniendo en cuenta cómo este punto, lo que está sucediendo ahora en los Juegos Olímpicos, ¿no? Exacto. Sabemos que estamos todos ahí prendidos a los Juegos Olímpicos y hay una novedad en este tema que nos pareció interesante tratarlo, debatirlo, y por eso también les queremos compartir una consigna que les vamos a dejar para que después puedan comunicarse y decirnos, en base a este programa o a lo que ustedes saben, acerca de que en qué espacios observan ustedes que existen aún situaciones de desigualdades entre los géneros, ya sea espacios laborales, educativos, familiares y o comunitarios. Así es. Les vamos a dejar esta consigna en nuestras redes para que nos cuenten. Bueno, como les contaba, es la primera vez en la historia de las Olimpiadas que habrá tantas mujeres atletas como varones en los Juegos en París. Uno de los creadores de los Juegos Olímpicos modernos, Pierre de Coubertin, no sé si lo digo bien, dijo hasta que murió que los Juegos son la solemne y periódica exaltación del deporte masculino, con el aplauso de las mujeres como recompensa. Bueno, lo leí textual porque me parece lo que es un pensamiento de la época, de su época, ¿no? Afortunadamente. En las delegaciones, la idea es que hayan tantos varones como tantas mujeres y también que las disciplinas sean, que no haya disciplinas los que participen en uno u otro, sino que participen en todas, hombres y mujeres. La delegación argentina ahí no cumple con la consigna, sino que hay 33 mujeres y 103 varones. Todavía más reducida que en los Juegos de Tokio. El porcentaje de atletas mujeres que lucirán la albiceleste sigue siendo el mismo, alrededor de un 30%, lejos de llegar a esta paridad. Sabemos obviamente que las leonas son nuestras representantes máximas y las posibles a alcanzar una medalla, ¿no? Lo primero que tenemos que discutir es el concepto de igualdad, planteado por Alejandra Castiñera de Dios, una de las integrantes de la Comisión de las Mujeres del Comité Olímpico, que dice: las mujeres, ¿somos troncos en decir, las mujeres somos malas deportistas en Argentina? ¿Tenemos realmente las mismas oportunidades que los varones para competir en distintas disciplinas? Y ella misma dice que esto no es así, que sabemos que esto no sucede, ¿no? Hay que ver a los Juegos Olímpicos como un espectáculo. Las élites de las mujeres históricamente hizo el deporte. Por eso, esta paridad no es representativa de lo que sucede en otros ámbitos. Todavía sigue habiendo muchas dificultades para que las niñas hagan deporte en estos barrios, ¿no? Claro, acá está el tema de las oportunidades. O sea, para llegar a esa paridad hay que tener en cuenta las oportunidades. Me parece muy, muy interesante, bueno, esto es lo que hablábamos cuando estábamos preparando el programa, de cómo un evento, sí que se viene
que viene sucediendo desde hace muchos años, hoy podamos analizarlo, debatirlo desde una perspectiva de género. Es un gran avance y me parece que tenemos que empezar por entender qué es la paridad, qué se entiende por paridad. Paridad significa la igualdad de las cosas en sí. Concretamente, en relación a los juegos, lo que estás planteando, Lili, sería la igualdad de cantidad de deportistas varones, o sea, el número, y mujeres. Digamos. Exacto. Que sabemos que esta paridad no existió siempre y que aún hay países que no la garantizan, como es Argentina. Y esto es lo que queremos visibilizar hoy. En el campo temático de género, el concepto de paridad es un concepto que se discute y que se pelea desde hace muchos años, porque históricamente las mujeres hemos estado invisibilizadas, ocultas, subrogadas en todas las esferas públicas, ya sea política, económica, culturales, sociales, como en este caso hasta las deportivas. Entonces, generando una naturalización de que esos eran los espacios públicos para los varones, ¿sí? Y los espacios privados, como son el hogar, la maternidad, eran como única o principal, único principal destino de las mujeres. Ante esto, Diana Mafía, que bueno, por ahí le hemos nombrado, que una gran referente feminista argentina, ella aporta, hace una lectura en esto que dice que hay un contrato moral que permite analizar con una perspectiva histórica cómo se fue construyendo la idea de ciudadanía. Por lo tanto, quiénes eran y quiénes se constituían en sujetos portadores de derechos y quiénes no se incluían, que específicamente acá se incluyen a las mujeres, a los niños, a grupos de diversidad sexual. Entonces, ella habla de que hay formas y estrategias en que se construyeron a lo largo de la historia una serie de exclusiones justificadas, que esto es lo cuando hablamos de naturalizar. Se justificó con la historia, con todos aquellos mecanismos que fueron fortaleciendo, hicieron a la reproducción de estas exclusiones, para mantener una estructura social jerárquica entre las personas. O sea que la diferencia sexual se convirtió en una jerarquía. Y de este modo las personas han estado posicionadas en categorías diferentes, ¿sí? En cuanto al reconocimiento de los derechos sociales, políticos y económicos. Siempre, en todos los espacios, se ha dependido de la mirada, de la observación, del estudio, de la definición del varón, pero no tampoco cualquier varón, sino ese varón blanco, adulto, propietario, que hizo las leyes, que hicieron los primeros contratos de la sociedad. Entonces, es un proceso de construcción de un sujeto jurídico donde determina que hay sujetos que están incluidos y hay sujetos, sujetas que están excluidas de ciertos espacios. Bien. Entonces, es indispensable reconocer que esta desigualdad, que es estructural, histórica y sistemática en las relaciones de género, presente en nuestra humanidad, para entender el porqué del surgimiento de los movimientos, como los movimientos feministas, determinadas leyes, determinados programas de gobierno, políticas públicas, que van en contra de esta inercia, ¿sí?, de desigualdad. Es así que luego de un largo proceso social activado por estos movimientos, en las últimas décadas se ha reconocido la violencia hacia las mujeres como un problema social, público, que debe ser tratado, que debe ser abordado por el sector público. Bueno, siguiendo un poco el hilo que vos estás planteando, ¿no?, de cómo la mujer ha sido invisibilizada junto a otros grupos, volvemos a retomar lo que decía Pierre de Coubertin, ¿no?, que para ellas, haciendo referencia a los Juegos Olímpicos, que para ella, digamos, el hogar era la gracia, el hogar y los hijos, reservado para los hombres la competencia deportiva. En este sentido, los primeros Juegos Olímpicos modernos disputados en Atenas en 1986 no hubo ni una mujer participante. Recién en el 1900 tuvieron lugar en la capital también francesa, las mujeres pudieron participar, pero su presencia fue apenas testimonial, no oficial.
Y también esto, ¿no? De cómo los estereotipos juegan y jugaban en esto, siguen jugando, pero como que en este momento, cuando participaron, se limitaron a disciplinas que eran consideradas acorde a la naturaleza femenina. O sea, siguió una gran cantidad de disciplinas deportivas sin las cuales las mujeres pudieran participar, ¿no? Ha corrido, afortunadamente, bastante agua bajo el puente como para que hoy pensemos en otras realidades, ¿no? O sea, en otras realidades y en otras posibilidades para las mujeres. Recién fueron recibidas de forma oficial en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928, o sea, no hace 1000 años, ¿no? Sino que hubieron en ese momento 2.883 atletas, de los cuales 277 eran mujeres, o sea, un 10%, digamos, claro, ¿no? mínimo. Natación, salto, gimnasia, o sea, como todavía en estas cuestiones tan como feminizadas, deportes feminizados, ¿no? El número de atletas fue creciendo de manera constante y recién en 1984, cuando representaban el 23%. En Londres, en el 2012, las atletas llegaron a ser el 44%. Por primera vez en todos los países tenían mujeres en sus equipos. Y ahora la idea, o sea, esto empieza, lo que está sucediendo en París es que de los 5.250 atletas, el 50% que participan son mujeres. O sea, 10.500 en total, 5.250 varones, 5.250 mujeres, ¿no? Sí, quizás esta situación de los Juegos Olímpicos y esta paridad la podemos comparar con el espacio político. Es decir, cómo de a poco las mujeres se fueron incluyendo, empezaron a participar de estos espacios que estaban reservados solamente para los varones. Pero ¿qué vemos acá? Que bueno, cuando se reconoció la violencia, como decíamos recién, como un problema social que el Estado debía hacerse cargo, en realidad el eje es pensar en términos de discriminación, porque la violencia es la expresión de la discriminación hacia las mujeres, hasta llegar a un punto tan extremo como puede ser el femicidio. Pero la base de la violencia contra las mujeres es la discriminación. Entonces, reconocer la ausencia de las mujeres porque estaban excluidas de estos espacios nos lleva a pensar que hay la necesidad de definir, de sancionar leyes que hablan de igualdad, pero que muchas veces que esa igualdad no es tan real, porque no podemos afirmar que existe algo que prohíba hoy a la mujer a cierto espacio, a cierta actividad, a cierto cargo, a cierto puesto, a cierto concurso, a cierto deporte, ¿no? No hay nada que lo impida, pero sabemos que la discriminación tiene su base en las oportunidades que esas mujeres tienen para acceder a ese puesto. Entonces, ¿qué pasó en el ámbito político? Se tuvieron que definir leyes de acción positiva, que se llaman. Pero, ¿para qué? Porque para ser pensado como un instrumento para garantizar el acceso de las mujeres en la política, que estaba, o este derecho vedado que tenían las mujeres. Entonces, cuando hablamos de igualdad ante la ley, sí, somos todos y todas iguales, todos gozamos de los mismos derechos, pero las oportunidades que tenemos las mujeres para gozar de ciertos derechos no son las mismas que los varones. Entonces, el enfoque de derechos reconoce que esta igualdad que se presenta como neutral, ¿sí?, no es tan así. No, está bien. Entonces, bueno, necesitamos retomar, el concepto de la paridad. Se entiende que mediante el encadenamiento de diferentes normas legales en temas de género comienzan a emerger leyes que responden, esto que decís vos, a estas medidas de carácter temporal, o sea, porque deberían no existir más, digamos, claro. O sea, debería no existir más la ley de cupo, llegado el momento, o sea, por eso son positivas, porque generan un impacto positivo, y además deberían ser temporales porque tendrían que desaparecer, digamos, ¿no?
Bueno, esto es lo que decíamos recién, de las leyes, del 50%, de la representación, pero bueno, también nos planteamos esto, ¿no? ¿Cómo llegan las mujeres a esos espacios? ¿Llegan porque tienen que cumplir su cupo? Deberíamos pensar que deberían llegar por un mérito, digamos, que sea independiente a esta obligatoriedad del 50%, ¿no? Porque no es que a otra que cumplir. Que está bueno que esté, porque si no, ni siquiera sería. Exacto. O sea, esa es la cuestión. Por eso la ley es en términos positiva, porque genera un cambio obligado, pero es un cambio al final. Claro, recordemos que en Argentina, en el 2017, se sanciona la ley de paridad de género. De paridad, que hablaba del 50% sí. En todos los cargos legislativos. Pero anterior a esa ley estuvo la ley de cupos, en el 1991, que estableció un mínimo del 30% de las mujeres en las listas legislativas. O sea, se tuvo que llegar a estas leyes de acción afirmativa para obligar la existencia de la mujer, la participación de la mujer. Una vez que la mujer ingresa, bueno, se empiezan a desenvolver, a desarrollar un montón de acciones que empiezan a garantizar esos espacios por sí mismas. Pero esta pregunta que vos hacías recién, decir, teníamos que llegar a una ley y no esperar que la mujer llegara a estos puestos, claro, por sus propias capacidades. Y sí, hay que llegar porque son cambios que voluntariamente no se dan. La sociedad no los genera. También sabemos que no siempre la presencia de una mujer garantiza una mirada feminista o una perspectiva de género, que es lo que nosotros siempre pensamos. Esta desigualdad estructural de hombres y mujeres debe ser visto por todos, por todas, digamos, no necesariamente por un género. A veces no lo garantiza, pero de alguna manera hay una cuestión estructural que nos alienta a pensar que sí, digamos. Exacto, ¿no? De hecho hay investigadoras, politólogas que dicen que se incluye la mujer en los espacios legislativos, las leyes empiezan a tratar temáticas más sensibles y temáticas que afectaban a grupos más vulnerables. Claro, porque también la mujer viene de ese grupo. Exacto, entonces como es parte. Se siente en eso, ¿no? Bueno, obviamente no son suficientes estas leyes, ¿no?, para alcanzar la igualdad que postula nuestra Constitución entre varones y mujeres, pero es un paso necesario, que es lo que estábamos diciendo. Es muy difícil que haya una igualdad real mientras no se cambien una cuestión en la que venimos hablando las mujeres hace mucho, en cuanto a las tareas de cuidado, las tareas en el hogar. Aquellas mujeres que logran llegar a espacios exitosos en diferentes ámbitos, políticos, deportivos, deben hacer realmente malabares que a veces a los varones no se les exige, ¿no? En cuanto a que siguen ejerciendo las tareas de cuidado. Entonces, bueno, es una doble jornada, es una triple jornada, lo que hemos hablado y que vamos a seguir hablando, y a veces tienen compañeros que entienden y a veces no lo tienen. Entonces, decimos como que, terminando con esto, ¿no?, que la idea de Simone de Beauvoir dice que las desigualdades entre mujeres y varones no se superan solamente con reformas legales, sino enfrentando los espacios sociales y culturales que ubican a las mujeres en desventaja. En este sentido, decimos que la propuesta de estos Juegos Olímpicos en Francia nos lleva a un punto a pensar en esto, ¿no?, en esto último. Pero también entendemos que no es lo mismo paridad, igualdad, desigualdad, hay una diferencia en eso. Y equidad. Que son como los tres términos que son diferentes, que esperamos que hayamos podido compartir ahora. Bueno, entonces, como conclusión de este programa, les decimos que hemos intentado, desde una noticia como esto de la paridad en los Juegos Olímpicos, hacer esta diferencia en lo que es paridad, en lo que es equidad y en lo que es igualdad. Esperemos que les haya servido y también esperamos que nos cuenten a través de la consigna que le hemos dejado en las redes sociales de cómo ven ustedes o dónde ven, en qué espacios observan que existen situaciones de desigualdad entre los géneros, ¿no? Espacios laborales, educativos, familiares, comunitarios. Esperamos entonces estas respuestas. Sí, que antes de terminar el programa podríamos compartir, para que ya están llegando a las redes. Vamos a leer esta que dice: honestamente creo que hemos avanzado un poco en cuanto a la paridad de género en los Juegos Olímpicos 2024.
pero todavía falta mucho por hacer. Hay más mujeres participando y compitiendo, pero aún hay brechas en representación, cobertura mediática y apoyo igualitario. Vamos por más. Paridad de género, Juegos Olímpicos 2024. Está bueno esto de reconocer todavía que hay brechas, que hay todavía barreras, ¿no? Otro mensaje dice: sí, considero que ha habido un avance significativo en la paridad de género en los Juegos 2024. Hay más mujeres participando en deportes tradicionalmente masculinos y viceversa. La cobertura mediática también ha mejorado, mostrando a las atletas femeninas con la misma importancia que a los masculinos. Espero que esta tendencia continúe. Y el último dice: la paridad de género en los Juegos Olímpicos 2024 es un tema complejo. Aún hay más mujeres compitiendo, aún hay desigualdades en la financiación, el apoyo y la cobertura mediática. Aún faltan mujeres en los puestos de liderazgo y decisiones. Es un paso adelante, pero aún hay un camino largo por recorrer. Bueno, qué interesante. La verdad que nos encanta que nos escriban y que puedan escuchar el programa. Sabemos que el programa se repite. Bueno, agradecemos entonces a quienes están participando, a quienes nos están escribiendo. Y vamos a seguir trabajando con porque es un tema evidentemente que nos interesa. Sí, de hecho también lo han reportado varios medios periodísticos, provinciales, nacionales. Sí. Ha sido un tema que ha impactado en la esfera mediática. Les recomendamos la nota de Mariana Carabajal, que página 12, que es de donde nosotros pudimos extraer algunos datos. Así que bueno, hasta aquí nuestro programa. Muchas gracias, Lore. Gracias, Lili. Bueno, gracias Dari por estar del otro lado. Y entonces seguinos en nuestras redes, escuchanos en la FM Vínculos, la 89.7, la radio del IES 9015 Valledupco. Hasta nuestro próximo encuentro con Elegimos Hablar de Esto. Vínculos, la radio de IES Valle de Uco. Este y todos nuestros contenidos encontralos también en Spotify y Google Podcast.